bola. Ok. Hola, soy María José Lubertino. Bueno, por supuesto... No sé usar el micrófono, lo puso al revés. ¿Así? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Ok. Soy María José Lubertino, algunos me conocen. Fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional. Y fundamentalmente estoy acá en solidaridad con los socios del club, con los vecinos que disfrutan de este espacio verde, con los vecinos que son parte del Consejo Consultivo de la Comuna 13 y que están muy preocupados por esto que será una violación a lo que son las competencias de la comuna. Por eso para nosotros es muy importante que no dejemos de lado la participación multitudinaria en los días que quedan pendientes. Yo creo que hemos logrado tener una primera batalla ganada, pero que esto no está terminado aún. Por eso es muy importante, nosotros hemos hecho la lista de los legisladores de la ciudad con los mails y los teléfonos. Acá son muchos socios, muchos vecinos, hay que dividir esa lista, hay que hacer muchos mails, muchos llamados telefónicos, hay que pedir hablar con los diputados y diputadas que están dudosas, pero también con los diputados del PRO que están seguros de votar, porque incluso en este momento ya hay dictámenes de la Sociedad Central de Arquitectos, de grupos de profesionales, de la facultad, algunos de CEPAU, algunos con distinta tónica y algunos con distintos trasfondos, pero yo creo que esos que algunos creen que son los organismos autorizados para opinar, claramente han dicho que acá no hay estudio de impacto ambiental, que hay una serie de cuestiones que no se están cumpliendo. Y la otra cosa que me parece fundamental es que utilicemos las instituciones. Acá la comuna tiene una junta comunal que está integrada mayoritariamente por comuneros del PRO, pero no solamente pueden ir a recurrir allí los vecinos de la Comuna 13, sino también los socios de este club que pasan muchas horas en esta Comuna 13 por ser parte de esta institución, de este barrio. Entonces es importante que le pidan a la Junta Comunal de la Comuna 13 que haga una reunión específica para tratar este tema y que sea la propia Comuna 13, que tiene personería jurídica, la que intervenga y plantee una medida cautelar por estar violados sus fueros, por estar violada su jurisdicción. Yo no sé cuál será la suerte de esta presentación, pero seguramente tienen que dar la cara los que fueron elegidos por este barrio por una obra que pretenden que va a generar más inundaciones, que va a generar más tránsito, un impacto ambiental que no está medido, menos espacio verde para el propio barrio y con un costo realmente para todos los vecinos. Así que para mí eso es muy importante y creo fundamentalmente que con fuerte participación ciudadana, como lo hicimos la semana pasada, esto no puede ser tratado en la legislatura cínicamente con puertas cerradas, porque hay una movilización fuerte de parte de todos nosotros y por lo menos esto no va a quedar así. Además de que hay después recursos judiciales pendientes, me parece que es la mejor manera que tenemos de defender los derechos de esta manera. Y bueno, hoy fue un éxito también la convocatoria en los medios, hay que ver un poco cómo toman los medios esto. Les pido que llamen a Nelson Castro. Hoy por Twitter la producción de Nelson Castro en TN se burlaba de que por qué defendíamos el club, planteando que este era un lugar cerrado para pocas personas y que era un disparate, incluso lo alegaba en términos casi personales. Entonces yo pido que por favor le contesten en redes sociales o que pidan un derecho a réplica por parte de Nelson Castro, que dijo que esto era un disparate, que defender esto era un disparate. Y no lo dijo él, digamos, la producción lo escribió en Twitter, está escrito, o sea que lo pueden ver. Y por supuesto me parece que es muy importante que Buenos Aires no se vende, podamos seguir creciendo y trabajando con los otros casos. Yo tuve una reunión con el exdiputado Olmos,
Ramos, que ahora integra la Corporación del Sur, en esta semana, y fundamentalmente me compartió la información de que ya tienen el plan de la autopista ribereña terminado y que para eso van a vender 2 predios, uno de Coviares, otro de Catalinas, nuevamente, y lo decía como ya un hecho consumado, motivo por el cual hoy salieron 2 pequeñas notitas en Clarín y en algún otro medio. Es importante que ya presentemos un pedido de información sobre la traza de esa autopista, los terrenos que quieren vender, etcétera, porque estamos de vuelta en una situación de correr atrás de la liebre. Bueno, gracias y seguimos en la semana llamando.